Bueno, es una muestra gigantesca, estoy muy impresionado y creo que todos deberían de impresionarse igual que yo, por lo que les recomendaría que aprovecharan estas 2 semanas que quedan de la muestra para venir. La densidad en la escultura. Hay una cosa muy interesante, digamos que pues, la escultura es una actividad que siempre ha existido en todas las culturas y en todos los tiempos. Las esculturas más antiguas se identifican como las Venus. Digamos que al mismo tiempo que las pinturas rupestres se descubren en cavernas, se encuentran también muchas esculturas de Venus que normalmente pues representan la fecundidad o la fertilidad y tienen grandes senos, grandes caderas, lo cual es muy interesante porque pues, los estándares de belleza hoy en día parecen que fueran otros, pero la figura femenina y el desnudo en particular, como género artístico, podría llamarse como uno de los primeros géneros. Vamos a encontrar muchos elementos de genitales, por ejemplo, yo aquí veo un clítoris y tal vez podemos, no sé, esa es mi interpretación, podría ser una lengua, pero creo que hay yo siempre que veo la obra de Luis Borjas veo muchos clítoris, entonces tal vez es una especie de obsesión con las ciertas como elementos orgánicos que tienen que ver con los órganos reproductores, tanto en las plantas como en los animales o en los seres humanos. Y bueno, pues hay como todas esas cuestiones biológicas que tienen que ver con la fecundidad y con el dolor y con el placer y con el deseo y se manifiestan formalmente en objetos. O sea, por ejemplo, nosotros vamos a ver cosas que tal vez parecen un seno o tal vez parecen una vagina o tal vez parecen, pero no sabemos exactamente si es un molusco o es ese tipo de asociaciones genitales reproductivas del deseo que vamos a encontrar. Y también, como les decía, ese universo suave que es la feminidad también va a estar constantemente en batalla con lo rígido, ¿no? Con la estructura racional de lo masculino, como esta jaula en donde normalmente uno tiene ciertos materiales hostiles, como son la malla esta de acero desplegado, los marcos de hierro y el trabajo de la mujer, que es más el trabajo que se realiza con la aguja, etc. Entonces, siempre creo que hay como ciertas alegorías que nunca quedan totalmente claras, pero bueno, parte del chiste del arte es que siempre haya algo que uno deje abierto a la interpretación. Si en el arte te dicen qué pensar, pues no es arte, ¿no? Tiene que haber algo que deje abierto a interpretaciones de cada quien. Hay un momento en donde tiene una obra amplísima, empieza como pintora, después empieza a hacer escultura. Ella había tenido una ocasión en donde al principio estuvo en contacto con Leger, que es un pintor suizo, bueno, pero ella es francesa, emigra a los Estados Unidos y al principio pues trabaja, digamos, hasta los 70 años en obra que es relativamente pequeña, relativamente vertical. Es interesante pensar también que un escultor, sobre todo viviendo en Nueva York, que los espacios son pequeños y que la gente vive en apartamentos, etcétera, pues tienen unas limitaciones de espacio. Es a raíz de una exposición que ella tiene en el MoMA, ¿en qué año? ¿Cuánto? En el 86, a sus 75 años, que tiene de repente un gran reconocimiento, una gran aceptación dentro de lo que en ese momentos pues se conoce como la instalación, ¿no? La instalación, ella digamos que ya está interesada en el trabajo del espacio y la escultura es como una especie de campo expandido en donde uno
puede expresar, pues por ejemplo, ya no vas a hacer una jaula, una representación o una pintura de una jaula, ya vas a hacer la jaula como espacio físico que tenga unas condiciones casi arquitectónicas. Y es gracias al reconocimiento crítico que ella tiene, que también puede tener un estudio más grande, empieza a vender sus obras a precios cada vez mayores, y eso le permite tener la libertad de poder experimentar en proyectos más ambiciosos, como la escultura que está afuera en la explanada, que pues es una escultura que tienes que traer en 5 trailers, ¿no? Tiene aquí, por ejemplo, una paleta de colores que es el rojo, el negro y el azul, que representan, pues aparentemente el negro representa para ella una especie de luto, el azul como sus momentos de trabajo, el rojo como sus momentos también como de pasión, ya sea dolorosa o feliz. Y bueno, pues es también como la idea de una celda, que es también como ese espacio mental, ¿no? En donde te estás comiendo el coco. La leyenda que pone abajo que dice seamstress, que es costurera, mistress, que es amante, distress, que es angustia, y stress, que es, pues, el estrés, ¿no? Entonces, todas las palabras tienen la misma terminación y tienen que ver con también esa especie de situación pues, que tiene que ver con la condición de las relaciones amorosas, ¿no? O sea, hay una frase de Luis Borjas que dice: A desea a B y B desea a C. Y de alguna forma una silla vacía es una invitación a ponerte en ese lugar, ¿no? A sentarte en este espacio. Y la araña, o sea, esta especie de nido de araña, pues la araña tiene diferentes analogías, ¿no? O sea, diferentes significados. Bueno, también la araña, por ejemplo, se come los moscos, entonces no solamente tiene las connotaciones de que te va a picar la araña, sino también que la araña se come al que te pica y en cierta forma también te protege, ¿no? O la araña puede ser, como muchas de las arañas que representa Luis Borjas, siempre tienen como esa especie de huevos. También la araña que está allá afuera tiene como unos huevos. Entonces es como una araña madre que tiene de alguna forma esas implicaciones de protección, pero también amenazantes, como una escala que de alguna forma te recuerda a tu infancia, en donde veías las cosas como muy grandes, ¿no? Y recuerdas los espacios muy grandes. Y este espacio que tiene una combinación de dos sentimientos totalmente opuestos, ¿no? Protección y amenaza, ¿no? Encierro y nido. La metáfora de los espacios es como algo que es una tradición de cierta forma hermética, pero que tiene que ver mucho con la vida doméstica, entonces creo que es interesante ver cómo en dos momentos totalmente distintos de su carrera siempre aparece ese trabajo con los espacios. La idea de, por ejemplo, de una vaina o de el ojal de una aguja, o como ese tipo de operaciones que a veces aparecen en los tótems, de que uno tiene como un collar del que cuelgan cosas. Es una obra que creo que tiene cierto sentido también tropical, ¿no? Con la fecundidad y con los elementos materiales. Y aquí también lo que uno ve es de alguna forma personajes, o sea, cómo la personalidad de uno, una personalidad abstracta, no es una representación figurativa, sino es una representación tal vez de un estado de ánimo, de una personalidad, de una condición, una condición interna transmitida a la materia. El hecho de hacer una especie como de collar en donde también se ensartan lo que es, por ejemplo, ese tipo de construcciones que son construcciones suaves. O sea, si uno piensa en los collares, en los rosarios, en las mandalas, que como metáfora de la vida, ¿no? O sea, cómo a través de una
de una aguja o un hilo que conecta las cosas se mantienen conectadas, y eso como idea escultórica, ¿no? Pero en general creo que la toalla es como una cuestión que tiene que ver mucho con el cuerpo. Y luego ciertas ideas que tienen que ver tal vez con alegorías geométricas, o sea, la idea de un sigurat. Por ejemplo, el sigurat es como una pirámide escalonada, que normalmente también es una representación de una idea, pues, de ascensión. Y aquí es como un sigurat invertido y suave. Pues yo pienso mucho en ese universo de fábulas, ¿no? Como que las esculturas de Luis Bourgeois sí tienen ciertas asociaciones que tienen que ver con el sueño, con la fábula, con cuestiones de las narrativas. Son, digamos que tienen que ver con una narrativa hasta cierto punto, pues, más interna, ¿no? Estos son seres bicéfalos. Son como una especie de Janus, que es también este personaje que aparece constantemente en su obra, que tiene 2 cabezas. También hay otro personaje mitológico que se llaman los lepoditas, que los lepoditas tenían como que la cabeza pero volteada para atrás. Y pues tiene que ver también con esa especie de amor dividido, o de deseo dividido, o de voluntad dividida, en donde uno quiere una cosa pero no quiere, o uno quiere a una persona, pero también quiere a la otra. Y pues tal cual esas pasiones ella las transfiere a la escultura. Y pues son como manifestaciones físicas de las pasiones que nos habitan, ¿no? Tiene un repertorio de técnicas que trabaja en piedra, trabaja en metal, trabaja en tela, trabaja en bronce, en cerámica, en mármol. En fin, o sea, pinta, es una artista muy completa. Este tipo de trabajo sí estaba contra la corriente de lo que eran las modas del momento. Ella estaba tratando de buscar, pues, este tipo de universo que tiene más que ver con las formas naturales, que tienen que ver también, por ejemplo, con estas asociaciones. Por ejemplo, pues esa pieza se llama mirada, pero puede ser una boca, puede ser un ojo, puede ser una herida, puede ser una vulva, puede ser una semilla, puede ser un fruto. Entonces tiene como que ese espacio de ambigüedad, pero que sin embargo, a pesar de o precisamente gracias a su ambigüedad, pues puede conectar como que tan directamente con una sensación, ¿no? Este es un libro, y es una idea muy hermosa, la de pensar en una especie de diario o cuaderno de notas hecho también con tela, porque las telas pues ya son en sí misma como una especie de vehículo de historias, ¿no? O sea, y de patrones. O sea, aquí, por ejemplo, este tipo de geometrías, en donde, si ustedes se fijan, pues esta es una tela a rayas. Los cuadrados solamente surgen a partir de los cortes y la costura que la convierte una tela a rayas en una tela en cuadrados. Entonces son operaciones que uno no sabe exactamente si pertenecen a la escultura o pertenecen al dibujo o pertenecen a la pintura, pero que ya es ese universo de patrones que normalmente tienen las telas, como por ejemplo aquí la telaraña, o los diferentes paisajes y elementos que aparecen, pues es una metáfora a muchos niveles también de cómo uno pues está hecho de retazos de otras cosas. Aquí ella hace pues otra operación en donde estos, aunque son bronces, son producidos gracias a un molde, pero el molde fue un poco como uno que hace un yeso, ¿no? Que por ejemplo
coges algo de venda y le pones yeso y ya se queda rígido, pues coger un suéter y que con la propia caída del suéter ya se quede rígido, son ciertas operaciones que pues tienen que ver con ese trabajo del arte moderno en donde no necesariamente tienes que... O sea, yo creo que esto no es algo que tú podrías tal cual... No sería más interesante si lo copiaras del natural. Lo interesante es precisamente que como que el objeto real se convirtió en el molde para hacer otra cosa. Siendo escultor, creo que es muy interesante ver a alguien que tiene capacidad autobiográfica, porque a los hombres nos cuesta mucho contar nuestras historias y las mujeres sí tienen tal vez un poquito más capacidad de contar su propia historia y a nosotros nos da muchísima pena como abrir nuestros sentimientos y creo que eso es muy interesante en cuanto a una gigante del arte como es Louise Bourgeois, ver esa capacidad de confesar sus dolores o sus pasiones o sus deseos en tantos medios de forma épica, desde obras extremadamente íntimas hasta obras monumentales, pero que sin embargo pues conectan con ese universo inconsciente.